Trenzar, tejer, decir se articula, me parece que en conjunto con el curador de esta serie, cuando Fernando Vigueras propone o nos propone a 5 artistas que tenemos procedencias disciplinares muy distintas, objetivos también sonoros muy distintos, y nos pide pensar en el código de una manera no literal, ¿no? Como se entiende hoy casi siempre, que está mucho más relacionado con la digitalidad, con la programación o incluso con prácticas como el live coding. La apuesta de este ciclo de Edges tenía que ver con salirnos de esa noción de código, pero sí pensar algunos temas alrededor. Y hay un tema que me interesa mucho desde hace tiempo, no solo en mi práctica como artista, sino también como investigadora, que tiene que ver con la relación entre escritura y código, como dos maneras de articular distintos lenguajes, y que es buscar formas de hacer sintaxis y de producir sintaxis y producir universos desde el lenguaje. Y en esa manera de pensar la escritura y el código, que tienen tanto que ver, hay un trazo anterior, más allá de la escritura como algo que termina diciendo algo, en la propia gestualidad del texto, que es siempre la producción de tejidos. El término texto tiene como raíz esa idea de tejido y eso nos permite pensar en muchísimas paralelismos, coincidencias, puentes conceptuales. Hay en ese vínculo precisamente entre tejer y hacer texto o escribir y hacer código, en todo caso, que siento que todavía pues, puede explorarse también sonoramente de manera muy interesante. Entonces, pensar el tejer como una gestualidad que en todo tipo de escritura, incluyendo la del código, implica tejer, trenzar, sintaxis, ya decía, palabras, elementos, gestos. Iba por ahí la idea, me quise detener en esas relaciones y la pieza por ello también terminó llamándose Tejer, Trenzar, Decir. Y va en estas relaciones. Es una pieza también a la que quería llegar de manera muy puntual, en una época muy, muy compleja y donde también me ha servido para repensar mi práctica en el sonido, que es las cosas que sí sigo haciendo y las cosas que ya no sigo haciendo, que me interesan cosas muy puntuales, muy precisas, y en este caso esta relación de la que he hablado. Invité a un querido y admirado músico, Iván Naranjo, a que hiciera los procesos electrónicos. Con él también sirvió muchísimo estar platicando de la pieza, de lo que iba a pasar, y a amigas queridas, entre ellas quienes vieron y verán en la pieza, Sofía Izquierdo y Mónica García, que me ayudaron también a completar esta idea. Hay un elemento que se articula también con estas relaciones entre el tejer y el trenzar, que es también una práctica muy ligada a la intimidad femenina, en momentos también que ocupan ciertos momentos del día muy precisos, muy íntimos también, donde compartimos ciertos diálogos entre mujeres, entre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras amigas, y que tiene que ver con ese gesto de trenzar al tiempo que estás diciéndote algo, contándote algo. Esto es algo que se puede ver desde cualquier, no sé, una historia literaria muy interesante donde este pasaje se maneja de manera muy frecuente en el cine, en el sonido, pero sobre todo en nuestras vidas y en nuestra historia de vida con otras mujeres. Entonces, ese elemento sí se suma y un poco también el set quiso alimentar esa idea. Lo que nos decimos sin decir, lo que nos decimos entre mujeres sin decir, en gestos muy, muy puntuales, como es trenzar nuestros cabellos. Quise precisamente utilizar la voz sin palabra, la voz únicamente como motor sonoro, con esta pregunta que haces que me parece central y que me afilia mi idea de la voz a muchas filosofías propias de la voz y del cuerpo y también pensamientos sonoros y programas sonoros. Y es esta voz como puente y como nodo, por supuesto, entre interior y exterior corporal, por un lado, y luego como método de reconocimiento del otro. Pienso mucho, por ejemplo, en textos de Pascal Quignard que hablan de esta voz antes de significar algo, antes de llegar a la palabra, una voz
que se queda todavía en la dimensión del grito y de la escucha curiosa, ¿no? Buscar la voz como esa curiosidad de entender o buscar el mundo. Y me parece bellísima esa idea, la voz como un lugar primero donde nuestro interior logra un puente con el exterior, antes de significar cualquier cosa, antes de revelar cualquier sentido en la palabra, una voz que sigue siendo gesto. Y la voz también como posibilidad de hacer nodos entre otros modos de decir del cuerpo. También por eso la pieza termina llamándose decir al final, trenzar, tejer, decir, porque hay muchos modos de decir todavía en la vibración de la lengua, en la gestualidad de la boca, en la gestualidad del cuerpo que también está hablando y que comunica después en la escucha con la otra o con el otro, y en este caso específico con las otras. Ahí me parece que lo que reúne el elemento tejer con otras y con otros, pero en este caso ya decía particularmente con otras, usar la voz como primer gesto hacia el exterior, trenzar, todo eso guarda ciertas memorias corporales que son tanto individuales como colectivas. A mí me parece que la gestualidad es una potencia del lenguaje tremenda y una potencia también de memoria tremenda. Ahí, por ejemplo, pienso muchísimo en la poética de Abby Warburg, que seguramente a muchas y a muchos de los que han visto este ciclo les interesa, y que trata de hacer una historia de la gestualidad, una historia de la historia que no juegue con la linealidad del tiempo o que no juegue con una idea de cronología, sino que reúna a través precisamente de la memoria de los gestos ciertas posibilidades del decir. Esa idea de renunciar a una linealidad como hemos estado tan acostumbrados, o incluso de que la memoria se vincule tanto a la imagen y más bien nos regresemos a las manos, nos regresemos al cabello, al olor, a otros sentidos, puede hacer muchísimas cosas para recordar quiénes somos y cómo está ese cuerpo accionando su propia memoria con otros cuerpos a partir de los gestos que reconoce de una manera consciente, pero también inconsciente. En la gestualidad hay una repetición también, ya decía, de una colectividad histórica y también de un presente individual. Y siento que se cruzan muchas cosas que a lo mejor ya no tenemos tan frescas en un presente, pero que están todo el tiempo recordándonos qué otros gestos hemos hecho desde que somos niñas o niños, qué otros gestos han hecho quienes nos cuidaron o quienes nos hicieron crecer o con quienes crecimos. Y hay una belleza compartida ahí que, de nuevo, no necesita palabras y no necesita una carga semántica, al menos no en el sentido discursivo, sino puramente gestual. Gobierno de México.